resolución, o cuando tienen algún problema, a la hora de respirar por la nariz, ¿sí? En el 50% de los casos por ahí necesitan alguna resolución un poco más invasiva o quirúrgica, ¿sí? Y pueden llegar a tener problemas respiratorios graves. Acá les puse algunas causas, la idea no es ir a cosas por ahí que no se comprendan bien o que son de mayor gravedad, simplemente nombrarlas. Tengan en cuenta que estas causas que a los más chiquitos les generan problemas para respirar por la nariz, suelen ser causas congénitas que traen desde la panza de la mamá, ¿sí? Y muchas veces tienen que ver con lesiones, como ven en estos bebitos, ¿sí? Que suelen tener alguna tumoración, que puede ser tanto benigna como maligna en algunos casos. Acá tienen imágenes o métodos de diagnóstico por imágenes donde se ven esas lesiones que obstruyen toda la vía aérea superior a nivel nasal, y después otras, por suerte también poco comunes, ¿sí? Como es la falta de comunicación entre la nariz y lo que es la faringe para el paso del aire, como es esta que se llama atresia de Coanas, ¿sí? Y esta otra que ven acá arriba, no sé si ven bien la flechita como les marco, es lo que es la estenosis de la apertura piriforme, que es básicamente cuando es más estrecha la parte ósea de la entrada a la nariz, ¿sí? Acá en esta imagen se ve lo que es la parte blanda de la nariz, la pirámide nasal, y acá marcado con flechitas, la parte ósea que es un poquito más estrecha. Todo esto se va formando, o son malformaciones congénitas que se producen dentro de la panza de la mamá, y cuando el bebé nace que necesita respirar por la nariz, esto se lo impide, y en muchos casos, como les decía antes, puede traerles problemas para respirar importantes, ¿sí? Volviendo a lo que les decía antes del respirador bucal, fíjense que estas son las características que nosotros vemos ya de entrada en el paciente pediátrico cuando llega al consultorio, ¿no? Que son todas estas características que los llevan a generarse por esto de no respirar bien por la nariz, ¿sí? Son pacientes que típicamente, como este chiquito que ven acá abajo, tienen esa cara estrecha y larga, ¿sí? Suelen venir, como les mostraba antes, con la boca entreabierta, porque justamente respiran por ahí, ¿sí? La nariz suele ser pequeña, respingada, ¿sí? Tienen un labio superior corto, como ven acá, que por lo general lo mueven poco, ¿sí? Y un labio inferior que es grueso y un poquito divertido. Pueden tener los labios resecos, pueden tener las mejillas flácidas, por lo general tienen ojeras porque de noche respiran mal. Esto también los lleva a mala postura, ¿sí? A encorvarse, a estar todo el tiempo con el cuello hiperextendido, y que eso les traiga mal desarrollo en los músculos de la espalda, o mismo en lo que es el omóplato, el hueso de la escápula, ¿sí? Y pueden tener expresión facial distraída o unos notarlos como más apáticos, ¿no? Esto es muy característico de esto que les nombraba antes, del síndrome del respirador bucal, y son todas malformaciones, en realidad no son malformaciones, sino que son características en el crecimiento por esto de no poder respirar bien por la nariz. Otras causas, ¿sí? En las primeras etapas de la vida son el traumatismo nasal. Esto lo vemos mucho más frecuente en chicos a partir de la pubertad o en la adolescencia, donde ya entran en vigencia lo que son los traumatismos o los accidentes viales, y obviamente los chicos que hacen deportes de contacto, ¿no? Como en esta imagen que les puse acá, lo que es el rugby, el fútbol, muchas veces llevan a fracturas de la nariz, ¿sí? Y eso trae consigo algunas lesiones dentro de la nariz que los lleva a respirar mal, ¿sí? Y después en chicos más chiquitos, ¿sí? Entre los 2, los 5 años más o menos, es muy frecuente encontrar los cuerpos extraños, como les puse en esta imagen. Algunos son bastante sencillos, ¿sí? Que no generan problemas, como puede ser alguna mostacilla que uno puede sacar, o muchas veces llegan pacientes con algún bichito, con algún pedazo de tiza, incluso con pastillitas, ¿sí? Todo eso se suele disolver o se suele sacar fácil, y hay veces, y acá les puse la pila de botón, porque esto ya es una urgencia y genera más gravedad, porque tiene material corrosivo que suele lastimar los tejidos dentro de la nariz de los nenes, y esto puede llegar a destrozos, ¿no? Dentro de los tejidos nasales. Entonces es muy importante tener esto en cuenta y atender a estos pacientitos en forma rápida, ¿sí? Y después también en chicos un poquito más grandes y lo que es la pubertad y adolescencia, las causas inflamatorias están también primeras en frecuencia, ¿no? Que son la rinitis alérgica, los resfríos, ¿sí? La rinosinusitis, acá les puse una imagen de lo que es la congestión de todos los senos paranasales, que esto lleva a mayor secreción e inflamación de los tejidos y que se tape la nariz. Los pólipos nasales, que también pueden estar en la adolescencia y a veces en la infancia, es más raro, pero pueden estar. Y en los chicos también más chiquitos, la hipertrofia adenoidea, si bien no están las adenoides en la
Las adenoides, para que tengan en cuenta, son las famosas carnes crecidas, o las que se llamaban carnes crecidas, que se forman acá atrás de la nariz, en lo que es el techo de la faringe, ¿sí? Y en los nenes, digamos, anatomía normal, es un tejido bastante grande, ¿sí? Y muchas veces eso se puede inflamar o crecer aún un poquito más, y fíjense que acá atrás de la nariz genera una obstrucción. Entonces muchas veces estos chicos, el problema respiratorio es por eso. En esos casos el tratamiento a veces es quirúrgico, ¿sí? Se sacan esas adenoides y el chico empieza a respirar mejor. Y después, volviendo también, ahora van a ver un poquito más en adultos, también estas dos causas, que tienen que ver también con algo inflamatorio y mecánico, pero son lo que es la hipertrofia de los cornetes inferiores. Acá ven una imagen de lo que son los cornetes, que son unas estructuras en las paredes laterales de las fosas nasales, y a veces también de causa inflamatoria pueden aumentar su tamaño, su volumen, y obviamente ocupar espacio, como pueden ver en esta tomografía, ¿sí? Y después los desvíos septales, que como veíamos pueden ser por un traumatismo, o también pueden ser simplemente por ese desarrollo del esqueleto craneofacial que lleva a que el tabique se desvíe y también genere una obstrucción. En estos casos muchas veces se puede llegar a necesitar tratamiento quirúrgico. Tengan en cuenta que en los chicos más chicos que todavía están en crecimiento o en desarrollo, esto está un poco discutido y a veces se implementa esperar a que terminen de crecer para generar este tipo de cirugías. Por eso les puse acá un poquito cómo es la velocidad de crecimiento nasal, tanto en los nenes como en las nenas, ¿sí? Fíjense que más o menos el crecimiento de la nariz en las chicas se da entre los 8 y los 12 años, y en los nenes un poquito más tarde, a los 13, y que todo el crecimiento del esqueleto maxilofacial, ¿sí? Llega al máximo de vuelta, alrededor a los 13 en las nenas adolescentes, y un poquito más a los 15 en los varones, ¿sí? Por esto lo que les pongo acá abajo, que por lo general antes se decía que era más seguro operar a los adolescentes a partir de los 17, 18 años. Hoy en día hay técnicas mucho más conservadoras donde se puede tratarlos aún más chicos, ¿sí? Pero esto era simplemente para que tengan eso en cuenta. De vuelta, lo más importante o lo que quiero que se lleven con esto es que las más frecuentes son las causas inflamatorias que se pueden dar a cualquier edad, pero a los chicos, sobre todo en primera infancia y adolescencia, les genera mucha mala calidad de vida, ¿sí? Y esto de los recién nacidos que necesitan sí o sí respirar por la nariz, y a veces por estas causas que por suerte son muy poco frecuentes, llegan a tener problemas respiratorios importantes, ¿sí? Y los que no necesitan un tratamiento rápido u urgente suelen llegar a estas características morfológicas del síndrome del respirador bucal. Y no mucho más, muchas gracias. Bueno, muchas gracias Lucía por la charla. Bueno, ahora vamos a seguir con la charla del doctor Mendilarzo, donde nos va a hablar un poquito de las causas de insuficiencia ventilatoria nasal, así le decimos nosotros, a no respirar bien por la nariz, sobre todo en adultos, ¿sí? Así que bueno, Agustín, cuando vos quieras. Buenas tardes, buenas noches. A ver, compartimos pantalla. Dígame si ahí sí lo pueden ver bien. Ya pongo en presentación. ¿Lo ven bien ahí? Se ve muy bien. Perfecto. Bueno, un poco siguiendo el tema, primero me presento, yo soy Agustín Mendilarzo, soy médico de staff del hospital, de servicio de otorrinolaringología, del sector rinología. Siguiendo un poco con el tema, en la charla vamos a hablar de insuficiencia ventilatoria nasal, más que nada apuntado a adultos en este caso, ¿sí? A ver, un poco los objetivos de esta charla son estos. Hablar un poco de la importancia de respirar por la nariz, un poco ya habló Lucía, sobre todo bueno, en pediátricos, de lo importante que es para el desarrollo del macizo craneofacial, etc. Pero bueno, también vamos a decir un poco en adultos la importancia de respirar por la nariz. Identificar cuáles son las molestias, ahí entre comillas, o los motivos de consulta que pueden llevar a que, bueno, que los pacientes vayan al médico por este problema, intentar aclarar algunas costumbres que se consideran normales a la hora de la respiración nasal, pero que no son tan normales, ¿sí? Y nombrar los principales grupos de causa que pueden generar insuficiencia ventilatoria nasal o dificultad para respirar por la nariz. La idea no es ahondar en causa por causa, pero dar un grupo, más o menos, dar un pantallazo para tener una idea. Un poco hablando de la importancia de respirar por la nariz. ¿Por qué es importante respirar por la nariz?
Uno, porque es lo normal y lo fisiológico, y es lo que tenemos que hacer, ¿sí? No es normal respirar por la boca, eso es lo que nos tiene que quedar claro, no tenemos que normalizar respirar por la boca, ¿sí? Lo normal es respirar por la nariz. ¿Y por qué es normal respirar por la nariz y por qué es ventajoso respirar por la nariz? ¿Por qué? Porque mejora las condiciones del aire para el resto de la vida aérea. ¿Y eso qué vendría a ser? Humidifica el aire, lo calienta, lo filtra, ¿sí? Entonces hace que el aire que inspiramos llegue en mejores condiciones hacia la vida aérea inferior, como puede ser los pulmones, el resto de la vida inferior, y nos trae bastantes ventajas eso, ¿sí? Es fundamental para el olfato, ¿sí? Si no respiramos por la nariz, el olfato va a estar afectado, ¿sí? Como bien dijo Lucía, es fundamental para el desarrollo de la cara o del macizo craneofacial durante la niñez. Ayuda a prevenir enfermedades, por ahí se van a dar cuenta, personas que respiran por la boca tienen más problemas en la garganta, más frecuente faringoamigdalitis, dolor de garganta, pueden tener más frecuente mal estado dentario, ¿sí? Y en general todo esto hace que respirar por nariz nos dé una mejor calidad de vida, ¿sí? Ya sea en el día a día, ya sea cuando hacemos deporte, por ejemplo, y por todo lo antes descrito, ¿sí? Por el olfato está relacionado también con el gusto, entonces a la hora de comer es más agradable, ¿sí? Obviamente. En cuanto a los motivos de consulta, no puse motivo, sino se me ocurrió poner textualmente lo que refieren los pacientes que van a consultorio, ¿sí? Estos son algunos que me vinieron a la cabeza, obviamente hay muchos más, y bueno, acá Lucía, Pablo, Ezequiel deben tener mucho más también. ¿Sí? Los pacientes vienen y dicen, siento la nariz tapada, o respiro más de un lado que del otro, o me acuesto y respiro mal por la nariz, o tengo que acordarme de cerrar la boca para respirar por la nariz, o por ejemplo dicen cuando estoy en reposo, cuando hago ejercicio intento respirar por la nariz y el aire me es insuficiente, entonces tengo que abrir la boca, ¿sí? Siento todo el día la nariz congestionada, siento moco en la nariz todo el tiempo. Esas son todas cosas que los pacientes vienen y nos refieren y que nos hablan de un problema para la ventilación nasal, ¿sí? A modo de signos o síntomas que sugieren que la persona respira mal por la nariz, es un poco también lo que dijo Lucía. A ver, que el paciente respire por la boca. Ese es un signo de que el paciente por la nariz no respira, ¿sí? ¿Y cómo nos damos cuenta que respira por la boca? Bueno, porque tiene la boca entreabierta. En estado de reposo, cuando la persona está concentrada haciendo otra cosa, tiene la boca levemente abierta. Eso es un signo de que el paciente respira por la boca. Cefalea. La mala ventilación nasal puede dar dolores de cabeza, ¿sí? Más frecuentemente a nivel frontal. Eso tenerlo en cuenta también. Cuando uno no ventila bien, puede dar dolor de cabeza. Puede tener continuamente sequedad en la cavidad oral o sequedad de boca y de garganta, ¿sí? Porque si respiramos por la boca, como le decía previamente, el aire no se filtra, el aire no se calienta, el aire no se humidifica, y entonces sentimos todo el tiempo la boca seca, por ejemplo. Puede ser que el paciente a veces, no quiere decir que sea sí o sí la causa, pero puede ser una de las causas de tener infecciones en la garganta a repetición. Respirar continuamente por la boca nos puede generar eso, nos puede generar también predisponer a mal estado dentario, ¿sí? Y también por los pacientes que tienen ojeras, ¿sí? Es otro de los signos que tenemos en cuenta o que evaluamos en estos pacientes y que puede indicar que sean respiradores bucales y que no respiren bien por la nariz. A modo de pantallazo, ¿cuáles son las causas que nosotros pensamos o que investigamos cuando viene un paciente a consultorio y nos dice respire mal por la nariz o todas las consultas que les decía previamente? Hay dos grandes grupos, unas causas funcionales entre las cuales incluimos causas inflamatorias, infecciosas, como puede ser un resfrío común, como puede ser rinitis, con todas las variantes de rinitis, bueno, que hay que no viene al caso nombrarlas, pero hay variantes de rinitis, rinosinusitis, ya sea aguda o crónica, la presencia, lo que es fármacos, por ejemplo, el efecto rebote de las famosas gotas nasales que muchas personas usan para intentar respirar por la nariz, que se lo ponen en el momento como que destapa la nariz, pero después cuando se va el efecto de esas gotas, muchas veces se congestiona mucho más y cuesta aún más respirar por la nariz. Y después el otro gran grupo, en lo que es adultos, tenemos las causas mecánicas, ¿sí? Que tenemos, como un poco también nombró Lucía, las desviaciones del tabique, que puede ser por traumatismos o puede ser por el mismo desarrollo de macizo craneofacial, la hipertrofia de cornetes, las insuficiencias valvulares, que eso ya es un tema más técnico, y a medida que va pasando el tiempo, las estructuras que están en la nariz, como pueden ser cartílagos, como pueden ser músculos, pierden esa tonicidad, pierden esa fuerza, y zonas de la nariz que antes, cuando éramos más jóvenes, no se colapsaba, a medida que va pasando el tiempo,
esas estructuras a perder fuerza, cuando respiramos empieza a colapsar y también nos trae dificultad para respirar por la nariz. La presencia de traumatismo, la presencia de pólipos nasales, y un grupo que si bien no es lo más frecuente, pero no es menor la importancia de ese grupo, son las neoplasias, ¿sí? Ya sea benignas o malignas. O sea, todas estas causas nosotros investigamos, y más también, cuando un paciente viene a la consulta. A ver, la conducta ante los síntomas. Es fundamental. ¿Qué no hacer? No automedicarse. Algo muy frecuente, como le decía previamente, que la gente usa las gotas nasales y durante años las usa y después prácticamente no puede estar sin esas gotas. No puede descansar, no puede dormir, no puede hacer ejercicio. Eso no hay que hacerlo, ¿sí? No normalizar, como le decía previamente, respirar mal por la nariz. Decir, bueno, yo respiro por la boca, toda la vida lo hice así y está bien respirar por la boca. No, eso no es normal. Eso tiene que quedar claro y es importante que quede este concepto, ¿sí? ¿Y qué hacer? Bueno, ante cualquiera de los síntomas o lo que venimos hablando, realizar la consulta al médico, que nos vamos a encargar de intentar descartar las causas o hacer una buena evaluación para ver por qué esa persona no puede respirar bien por la nariz, básicamente. Y eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Agustín. Muy claro todo. Bueno, ahora me toca a mí. Yo voy a hablar un poquito de lo que es el rango etario de adultos mayores. Así que, bueno, voy a abrir mi presentación. Ahí se ve. Ahí se ve, chicos. Sí, se ve bien. Sí, se ve. Bueno, la idea es hablar un poquito de los adultos mayores. A ver, ¿por qué no pasa esto? Ahí va. Bueno, la verdad que no es un tema menor y no es una población que haya que de ningún modo menospreciar, porque la población de adultos mayores aumentó de 524 millones en 2010 a 608 millones en 2015, y todo el mundo está teniendo un envejecimiento a largo plazo. Estos cambios se pueden atribuir en gran medida a la mejora en la expectativa de vida, que por ejemplo en la década del 80 era de 62 años y ahora supera los 70 años en todo el mundo. En cuanto a nuestro país, el proceso de envejecimiento va a continuar en estas próximas décadas, se debe también un poco al descenso leve de la fecundidad, y hay un aumento muy importante de la participación de adultos mayores. En este gráfico yo lo que les quiero mostrar es un gráfico bastante sencillo, en donde vemos en azul lo que es la expectativa de vida al nacer, y acá abajo están los años. Fíjense que, por ejemplo, en el 1900, a principios del siglo XX, la expectativa de vida era de 40 años, y como ahora, donde estamos más o menos parados acá, entre el 2000 y el 2050, en el 2020, la expectativa de vida casi llega a 80 años. Entonces, una persona que antes se jubilaba, a lo mejor a los 50, 60 años, vivía un par de años y se moría, y ahora las personas a los 60 años tienen a lo mejor 20 o 30 años por delante. O sea que es una población a la que le tenemos que dar suma importancia, y nosotros a lo mejor en la consulta muchas veces lo que nos dicen los pacientes es: doctor, ¿vale la pena hacer algo? Ya tengo 60 años. Y la respuesta que nosotros le damos es sí, vale la pena, porque te quedan a lo mejor 20, 25, 30 años por vivir, y necesitas que esos años sean con buena calidad de vida, ¿sí? En cuanto a los cambios que se producen con el tiempo, tenemos cambios anatómicos que nos van a pasar a todos, que son una cuestión temporal, como es el alargamiento. Voy a poner mi puntero, así lo puedo mostrar acá. Es lo que es el alargamiento de la nariz, ¿sí? En donde se produce a nivel del tercio medio, combinado con un acortamiento de lo que es el tercio inferior. Hay una retrucción del maxilar, o sea, el maxilar se va para atrás, muchas veces provocado por esta imagen que se ve acá, que son la pérdida de las piezas dentarias. Eso genera una reabsorción ósea y que el maxilar se retraiga, ¿sí? Todo esto lo que va a generar es falta de sostén y debilidad de lo que son las partes blandas de la nariz, que están involucradas sobre todo acá en el tercio medio, y se generan problemas para respirar. Toda pérdida de lo que es la estructura nasal, ¿sí? Sobre todo de la parte anterior, va a debilitar
lo que es la base de la nariz y se va a producir un pseudo alargamiento de lo que es la nariz y la caída de la punta, y esta pseudogiba que mostramos acá, ¿sí? Como una montañita que tenemos en el dorso de la nariz, que muchas veces a lo mejor en la época adulta o en la adolescencia no estaba. ¿Sí? En las cuestiones de la piel se vuelve más gruesa, ¿sí? Con muchos poros y mayor concentración de glándulas sebáceas, y el tejido por debajo de la piel está aumentado. Todo eso genera más peso, y al estar las estructuras más débiles se generan estos cambios anatómicos. ¿Sí? Eso es como para entender qué es lo que pasa, y a lo mejor un problema que nosotros teníamos a los 40, a los 30 años, cuando empiezan a pasar todos estos cambios anatómicos, empiezan a traer sintomatología. En cuanto a las causas de la respiración nasal, de la mala respiración nasal en adultos mayores, ¿sí? Yo las dividí en 3 grandes grupos, muchos de ellos ya los hemos visto acá con lo que dijeron los colegas anteriormente. Los dividí en 3 grandes grupos. Las causas funcionales por envejecimiento, que son estas que acabamos de mencionar, o sea, caída de la punta nasal, desvíos del tabique que antes no generaban ninguna sintomatología y lo empiezan a generar ahora, y la falta de sostén de los tejidos, sobre todo a nivel de los tejidos blandos. Después tenemos muchas causas traumáticas y osecuelares, por caídas, en donde sabemos que aumentan las caídas en la gente de cierta edad por problemas en la estabilidad y en el equilibrio, accidentes, ¿sí? Y muchas veces por cirugías previas, ¿sí? La cirugía ha cambiado, la cirugía nasal ha cambiado, sobre todo en los últimos 5 años ha cambiado mucho, y a lo mejor cirugías que antes se hacían hace 10, 20 años, con técnicas muy receptivas, o sea, donde se sacaba mucho tejido, generan problemas de sostén de esas estructuras. Imagínense que si naturalmente ya esas estructuras con el paso del tiempo pierden sostén, imagínense en una persona operada donde a lo mejor le sacaron cartílago por una cuestión estética o por una cuestión traumática. ¿Sí? Y por otro lado tenemos los tumores, donde es la edad donde hay mayor incidencia, tanto de tumores benignos y malignos. Cuando hablamos de tumores, esto es algo para que todos entendamos, y cuando vengan a la consulta, muchas veces al paciente le dicen la palabra tumor y ya se asusta. Los tumores generalmente, la mayoría son benignos, ¿sí? Nosotros cuando hablamos de tumor hablamos de una masa que está ocupando un espacio del cuerpo, ¿sí? La mayoría de los tumores son benignos. Los tumores malignos son los que se asocian a lo que es el cáncer, y eso sí hay que tener mucho cuidado. Por suerte, en lo que es nariz y senos paranasales son bastante infrecuentes, pero tienen en contra de que los síntomas a veces son tardíos. Por eso hay que prestar atención a alguno de los síntomas que vamos a mencionar ahora, para hacer una consulta lo más rápida que se pueda. ¿Sí? ¿Cuáles son estos síntomas de insuficiencia ventilatoria nasal en personas arriba de los 60 años, 65 años? Y bueno, la dificultad para respirar por una o ambas fosas nasales, que eso es común a todas las edades. El sangrado nasal, los ítems que están en rojo son las que nos tienen que hacer sospechar esto último que les decía en cuanto a los tumores. Si tenemos un sangrado nasal no esporádico, sino permanente, hay que consultar con el otorrinolaringólogo. La pérdida o disminución del olfato, que eso tiene más que ver con a lo mejor problemas inflamatorios o problemas del paso del tiempo. Tenemos una doctora que se dedica especialmente a esto, que es la doctora Tapia, que hace todo lo que es el seguimiento de pacientes con problemas de olfato. Cuando tenemos una palpación de una masa en la nariz o en la cara, también nos tiene que alarmar y venir a consultar enseguida. Cuando hay asimetría en la cara o deformidad, o sea, algún bulto, alguna masa que nos genera algún tipo de nuevo síntoma que no teníamos antes, hay que hacer la consulta inmediatamente con el otorrinolaringólogo. Y después, bueno, mucosidad maloliente o con restos de sangre, y el lagrimeo permanente, que eso puede tener que ver con alguna causa más inflamatoria. Otro de los puntos que dijimos son los traumatismos nasales, las caídas, ¿sí? Vemos mucho, y cada vez más, pacientes que bueno, como tienen una vida activa, a veces se tropiezan, se caen. Por ejemplo, es un paciente del hospital que estaba podando un árbol en su casa, se cayó y bueno, tuvo este traumatismo. Lo que tenemos que saber acá, que lo predominante es hacer la consulta con el otorrinolaringólogo dentro de las primeras 24 horas. ¿Sí? Más allá de hacer la consulta con el cirujano plástico, con el maxilofacial y con el neurólogo, que también son sumamente importantes, hay que tener en cuenta la consulta con el otorrinolaringólogo. ¿Por qué? Porque hay que tratar, si hay sangrados nasales, tratarlos correctamente.
descartar lo que son los hematomas del tabique, para que no se generen después secuelas o perforaciones en el mismo, y corregir estructuras nasales como pueden ser inmovilizaciones, taponajes, suturas, o sea, dar puntos, que muchas veces requieren de cierta premura, ¿sí? Este paciente hizo todo en el hospital, hizo todo el proceso, después lo terminamos operando y por suerte tuvo una muy buena evolución, requirió una cirugía para la corrección del traumatismo que tuvo, pero anduvo muy bien. Y ahora les voy a mostrar algunos casos clínicos para que, la idea de mostrar los casos clínicos es que, bueno, que nadie se asuste, pero a lo mejor alguien se puede ver identificado con alguno de estas imágenes y motivarlo para que consulte. Acá vemos pacientes, por ejemplo, que han tenido toda, este es el antes, en donde vemos esa pseudogiva que mencionábamos acá y la caída de la punta, ¿sí? En donde además había una desviación muy importante del tabique, con una importante desviación de la nariz, y acá vemos, después de operado, cómo mejora esa forma de la nariz, y uno trata de darle sostén, y darle una nariz lo más armónica que se pueda, para que la paciente respire bien, y las estructuras estén en su lugar como corresponde, ¿no? Este es el mismo caso, en donde vemos, bueno, acá se ve bien la jiba y lo que es la desviación que tenía la paciente, y después de una cirugía se levanta la punta, se le da sostén, pero no con fines estéticos, sino con fines netamente funcionales, ¿sí? Y se corrige lo que es la desviación. Este es otro caso en una persona más joven, pero que tiene todos los estigmas del paso del tiempo, en donde tenemos la pseudogiva esta que mencionamos acá en el dorso, la caída de la punta, y esto que nosotros llamamos columela, que es la base de la nariz, que está como colgando. Y esta paciente también tenía un desvío muy marcado del tabique, que le había empezado a molestar ya en una etapa posterior de su vida, y en donde después de hacer un diagnóstico correcto, se le indicó la cirugía y mejoró no solo el aspecto, sino también la parte funcional. Acá tenemos casos de traumatismo, como les decíamos, ¿sí? En donde tenemos una gran desviación de todo lo que es la pirámide nasal. Fíjense que si nosotros trazamos un punto de lo que es la frente a la pera, la nariz pasa completamente hacia el lado izquierdo de la paciente, y después de la cirugía logramos corregirla, ¿sí? Fíjense acá en las vistas de base, como hay una gran desviación, y en las vistas de frente también, ¿no? Y lo que se hace, le vuelvo a mencionar, no solamente con fines estéticos, que eso también es importante, pero el primer objetivo que tiene el otorrinolaringólogo cuando hace una cirugía de nariz es que la nariz funcione, ¿sí? Otro caso, un paciente que había sido asaltado en su casa, que había recibido un culatazo, vean cómo está desviado toda la pirámide nasal, y después de la cirugía eso se corrige. Y acá tenemos un caso un poco más severo, en donde había tenido un accidente automovilístico, había tenido pérdidas de tejido, pérdida de sostén, y después de la cirugía, que tuvimos que hacer injertos con algunas, sacar cartílagos de otras zonas, en este caso usamos lo que es la costilla del paciente, cómo se restituye todo lo que es la anatomía funcional de la nariz. Cuando hablamos de cirugías previas, esto es lo que pasa generalmente, son cirugías que se hacían en otra época, cirugías muy resectivas, en donde los pacientes respiran, y ya la misma presión negativa que genera el aire al entrar, genera que la nariz se derrumbe, se caiga. El paciente quiere respirar más fuerte, y genera más presión negativa y se le derrumba todavía más. Entonces se hacen procedimientos para darle nuevamente forma y estructura a la nariz. Ustedes me dirán, sí, queda la nariz un poco más ancha, pero acá al paciente lo que le interesa es respirar, ¿sí? Y la verdad que los cambios estéticos generalmente después el paciente lo termina agradeciendo, ¿sí? Bueno, acá es una foto de lo que es el posoperatorio inmediato, ¿sí? Para que se vean que los cambios son casi, al terminar la cirugía ya hay un cambio muy importante, en donde también están los mismos estigmas que les decía antes, el tema de la jiba, el tema del debilitamiento de la punta y la rotación hacia abajo, y la falta de sostén acá de lo que es la parte de la base, ¿sí? Con cirugías, en este caso fue una cirugía cerrada, o sea, hicimos todo por adentro de la nariz sin tener que abrirla. ¿Cómo se mejora con un poquito de edema y de hematomas? Que bueno, eso es, en todas las cirugías pasa, pero con una recuperación de 7-10 días, eso después mejora y desaparece. Y esto es un video para que vean, a ver si lo puedo hacer andar. No puedo hacer andar, pero bueno, se ve la diferencia también de lo que es el posoperatorio inmediato entre la misma paciente y al final de la cirugía como cambia,
¿Sí? ¿Sí anda? No. Así que bueno, eso es un poquito lo que les quería mostrar. Tener en cuenta y no minimizar los síntomas en adultos mayores y darle la importancia que requieren. Estos son los datos de contacto. Y les voy a comentar esto al final de la charla, pero para que ya lo sepan, antes que de la última charla del doctor Laborde, es que el día sábado 28, este sábado que viene, entre las 8:30 y las 11 de la mañana, vamos a estar haciendo consultas gratuitas por problemas respiratorios nasales en la sede central del hospital, ¿sí? Que es en Pedriel 74. Así que todos los que se quieran acercar, tengan o no cobertura de salud, o familiares que ustedes tengan, o alguien que lo necesite, pueden venir al hospital, en donde se les va a hacer una primera consulta y bueno, tratar de orientarlos a ver cómo podemos ayudarlos con sus problemas respiratorios. Así que bueno, por mi lado eso es todo. Y ahora va a seguir la última charlita que tenemos, que la va a dar el doctor Laborde, en donde nos va a explicar cuáles son los estudios que nosotros pedimos, cuál es el arsenal de estudios que tenemos en el hospital, y que bueno, nos ayudan a hacer el diagnóstico para después encontrar el tratamiento adecuado. Así que bueno, Ezequiel, cuando quieras. Muchas gracias, Pablo. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bárbaro. Bárbaro. Comparto pantalla. Ahí estoy en modo presentación. ¿Logran ver? Sí, ahí se ve bárbaro. Perfecto. Bueno, este último espacio, como para hablar un poquito de los estudios complementarios que nosotros utilizamos para evaluar todo lo que mencionaron antes mis colegas. A modo de inicio, esto bueno, es una foto del hospital. Queremos agradecer al Departamento de Docencia por este espacio y a la jefa de servicio, la doctora Binetti. Y bueno, comenzamos la charla hablando de algunas consideraciones importantes. Como primer concepto, tenemos que tener en claro que hay una íntima relación entre la anatomía de la nariz y la fisiología asociada, o sea, la función. Entonces, esta arquitectura nasal, que es la anatomía, va a estar sumamente ligada a la función nasal. Y entonces, desde ya ahí puede aparecer lo que nosotros llamamos la insuficiencia ventilatoria nasal. Fíjense en esta primera imagen como una nariz aparentemente normal, que nosotros la vemos externamente. Si observamos internamente en este estudio, que es una tomografía computada de macizo craneofacial, vemos que hay un gran desvío del septum nasal, que esto puede conllevar a una insuficiencia ventilatoria y a una obstrucción nasal, en este caso, de la fosa nasal izquierda. ¿Sí? Como segundo concepto importante, debemos saber que la vía aérea nasal es responsable del 50% de la resistencia de la vía aérea total. Entonces, lo que suceda en la nariz va a tener una implicancia muy grande en toda la ventilación del sistema. Debemos estudiar inicialmente la anatomía, o sea, la estructura, la arquitectura de la nariz con estudios por imágenes. El estudio gold standard que nosotros utilizamos es la tomografía computada sin contraste. Realizamos también un estudio por endoscopía que nosotros llamamos nasofibroscopía, que se hace en el consultorio con el paciente despierto en muy poco tiempo. Y además evaluamos la función nasal. Eso lo hacemos con un estudio que se llama rinodébito-manometría computarizada, que nos permite objetivar en cada fosa nasal por separado cuando hay un aumento de la resistencia nasal que esté generando una problemática. Entonces, cuando estudiamos la anatomía, eso lo realizamos con un tomógrafo, lo realiza la gente del servicio de diagnóstico por imágenes. Para la gente que se confunde y tiene cierto grado de claustrofobia, esto no es una resonancia magnética, la que ingresa en un tubo es la resonancia, esta es una tomografía, el paciente está acostado en una camilla y esto que ven acá es el aro donde están todos los detectores en donde se genera la información para crear las imágenes, pero no es un tubo, es un estudio que es no invasivo, que tiene hoy con los tomógrafos de última generación muchísima rapidez, ya en 1 o 2 minutos ya está la adquisición completa de todas las imágenes para generar todos los cortes y las reconstrucciones correspondientes. Y en nuestro hospital
estos estudios están informados en red y pueden ser consultados en las computadoras con la historia clínica electrónica de todas las unidades periféricas, tanto del Hospital Central como de todas las sedes periféricas. Entonces recordemos, para el estudio anatómico, iniciamos el estudio con una tomografía computada. Además, bueno, acá pueden ver, fíjense a modo de ejemplo, una tomografía en la cual evaluamos si esto nos permite visualizar la posición del septum nasal. Fíjense que acá hay un desvío muy importante. Si hay patología o no a nivel de los senos paranasales, que pueden ser sinusitis crónicas, pólipos, infecciones, patología tumoral. Fíjense acá a nivel de los traumatismos, como comentó el doctor Fernández recién, cuando hay lesiones a nivel de la pirámide, con este caso una fractura de los huesos propios que seguramente va a generar una alteración ventilatoria. Y obviamente el estudio por endoscopía complementario que realizamos nosotros en el servicio, el paciente, fíjense que está sentado, que se realiza en pocos minutos, es poco invasivo, se hace muy rápidamente, realizamos un registro en video y el paciente en pocos minutos ya se puede ir con el informe realizado. Y bueno, continuamos la evaluación también con el estudio funcional, que esta es la rinodébitomanometría computarizada, que se realiza con este equipo que ustedes ven acá, que es un rinodébitomanómetro que está conectado a una computadora y que mediante un software calcula la resistencia nasal. Es un estudio que es no invasivo, que se realiza también muy rápidamente y que nosotros informamos y queda también la historia clínica electrónica. Como para poder interiorizarse un poquito más en este tipo de estudios funcionales, la rinodébitomanometría en realidad es un estudio que evalúa simultáneamente y de manera objetiva el flujo de cada fosa nasal por separado y el gradiente de presión de cada fosa nasal por separado, obteniéndose la resistencia nasal en función de a los cálculos realizados por estos datos que se están registrando. ¿Sí? Fíjense, acá hay dos olivas, esta es la oliva de flujo y esta es la oliva de presión. Se realiza primero un test basal en el cual el paciente está sentado, ¿sí? Y tenemos la oliva de flujo en la fosa nasal izquierda, en este caso, evaluando la función de esta fosa, y la oliva de presión colocada en la fosa nasal contralateral, que en realidad lo que está haciendo es medir la presión como si estuviese colocada en la cuana de la fosa nasal izquierda. Entonces, por la fosa contralateral, nosotros lo que estamos haciendo es evaluar la presión de la fosa nasal izquierda. ¿Sí? Entonces, estamos, en este caso, con esta imagen estamos viendo que se está evaluando la fosa izquierda. Después esto se invierte y estamos evaluando la fosa contralateral. Realizamos un test basal en el cual se toman los primeros registros, después se coloca un spray con un vasoconstrictor que se deja actuar más o menos entre 8 y 10 minutos y se realiza una segunda medición. En base a los resultados obtenidos y a las diferencias logradas entre el primer registro y el segundo registro, nosotros vamos a poder determinar ante qué tipo de alteración ventilatoria estamos, si es una alteración de tipo mecánica, si es una alteración de tipo funcional o una alteración con un patrón mixto. ¿Sí? Y después, por último, en una tercera etapa se realiza un test de dilatación alar que con un pequeño espéculo de Killian se dilata la fosa nasal y se coloca la oliva de presión en la fosa contralateral. Y de esa manera podemos evaluar lo que pasa a nivel de la válvula nasal interna, como comentó el doctor Mendel-Larsen en su charla. Bueno, acá vamos a ver algunos gráficos para que ustedes vean. Este es un estudio normal. Acá estamos visualizando un flujograma en el cual se registra la presión de la fosa nasal izquierda. Fíjense la curva acá y los valores de flujo de dicha fosa nasal. Como este es un estudio normal, acá la relación entre flujo y presión tiene que ser 1:1 o 2:1 a favor del flujo. Si ustedes ven, esta curva es más alta que esta, por ende esta fosa nasal está trabajando normalmente. Este flujograma, esta es la imagen típica normal cuando se ve como una X o como una mariposa, en el cual, que es la imagen que debemos ver cuando el paciente tiene función nasal normal. Y los valores de resistencia nasal tienen que estar por debajo de 0,2, entre 0,2 y 0,8, por ende este paciente tiene una función nasal completamente normal.
Acá les voy a mostrar algunos casos en los cuales tratamos pacientes. Nosotros todos los pacientes que tratamos o que operamos, después le hacemos el control funcional a los 3 meses como para corroborar los resultados. Fíjense este caso, que es un caso pretratamiento, en el cual había casi un bloqueo rinomanométrico en la fosa nasal derecha. Acá estamos evaluando en el test basal, se grafica en color rojo lo que es derecho y en color verde lo que es izquierdo. Fosa nasal izquierda, como vimos antes, está normal, con valores de resistencia normales, pero fíjense qué nivel aumentado de presión versus un flujo casi ausente, ¿sí? Entonces, esta fosa nasal derecha estaba funcionando muy mal. Fíjense ahora el estudio después del tratamiento, cómo eso se ha normalizado y se ha invertido esta relación entre flujo y presión, normalizándose los valores de resistencia y normalizándose el flujograma. Otro caso, pretratamiento, como acá ya había afectación de ambas fosas nasales, ¿sí? Fíjense lo que es este flujograma, con valores de resistencia nasal elevados, y post-tratamiento como se ha normalizado. Y otro caso más que les traigo acá, como también en este caso había un aumento de la resistencia nasal en la fosa nasal izquierda, fíjense los valores de presión versus flujo, cuando tienen que ser invertidos, y en este caso la fosa nasal derecha estaba funcionando con normalidad. Y el control post-tratamiento, cómo se ha normalizado. No los quiero aburrir mucho con este tema, se sabe que la audiencia no es médica, esto es para la comunidad en general, así que lo importante es que ustedes sepan de todo esto, que nuestro servicio cuenta con una batería de estudios como para poder diagnosticar las problemáticas que puedan traer a la consulta y atenderlas en forma correcta. Y bueno, dejamos abierta la invitación para este sábado, para las consultas que ustedes deseen realizar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ezequiel, la verdad que, bueno, muy bueno. Y ahí justamente estaban en el chat preguntando, Damián Palumbo estaba preguntando qué estudios son necesarios realizar para chequear lo explicado. Bueno, Damián, acá más o menos el doctor explicó toda la batería de estudios que hay. Siempre se empieza por el examen, ¿no? A lo mejor no a todos los pacientes se le va a pedir una tomografía, ni a todos los pacientes se le va a pedir el estudio que recién mostraba el doctor Laborde. Uno empieza por el examen físico, que es lo que los invitamos nuevamente a que tengan el sábado, este sábado. Entonces, uno mira la nariz primero, y después en base a eso pide el estudio dependiendo de lo que quiere buscar, ¿sí? Si es una patología, que sospecha una patología alérgica, si sospecha un problema estructural, si sospecha un problema netamente funcional. Entonces eso va dependiendo de cada caso. Pero lo primero es que el paciente se acerque y nos cuente qué es lo que está, cuáles son los síntomas que tiene, ¿sí? Así que acá hay otro, a ver, otra consulta de Héctor. Dice, tengo el tabique desviado desde muy chico y creo que tendría que realizarme una cirugía. Quería saber si el postoperatorio es muy doloroso y en cuánto tiempo puedo volver a trabajar. Excelente las presentaciones, gracias. Bueno, a ver, Lu, contestale a Héctor. Dale, perfecto. Bueno, Héctor, con respecto al dolor en el posoperatorio, obviamente siempre depende de cada paciente y del umbral que tenga para el dolor, pero por suerte es un posoperatorio bastante tranquilo en ese sentido. Todo lo que es dolor se maneja bien con analgésicos comunes, con ibuprofeno o paracetamol, y al ser todo un procedimiento por dentro de la nariz, con respecto a lo que es el tabique desviado, ¿no? O la cirugía por tabique desviado, no suele ser tan doloroso. Con respecto a los tiempos de posoperatorio, siempre depende de cada paciente y de cada evolución, ¿no? Posoperatoria, porque luego una cirugía por dentro de la nariz queda bastante inflamada, entonces hay que hacer consultas para ir limpiando esa nariz y todo un tratamiento posoperatorio, pero por lo general entre una semana y 10 días para lo que es trabajo sin esfuerzo, se puede volver, a veces un poquito más. Y después para lo que es actividad física, ahí sí por ahí es un poco más, unas 2 semanas o 3 semanas. Genial. Sí, tal cual lo que dice Lucía, va a depender mucho de lo que uno encuentre en la cirugía, de cuánto uno tenga que corregir esa desviación, pero generalmente una cirugía que es una cirugía de tabique o de cornetes,
va a durar eso, entre 10 y 15 días, 12 días es el promedio más o menos, para que el paciente pueda volver a sus actividades habituales. Y no es una cirugía que duela mucho, puede molestar un poco los primeros días si uno deja algún tapón en la nariz, ¿sí? Así que bueno, esperemos haber contestado la pregunta de Héctor. Acá dice sí, muchas gracias por la respuesta, así que bueno. No sé si alguien más, a ver, me fijo si alguien más quiere consultar algo. A ver acá, sí. Buenas noches, mi hija tiene 13 años, tiene el tabique desviado y rinitis. Conviene esperar a que se termine de desarrollar físicamente para una cirugía. Bueno, también, Lu, esta me parece que es más para el rango etario que vos manejás y que diste la charla, si querés. Bueno, sobre todo, este es el caso en el que estaría bueno hacer la consulta y poder evaluar, ¿no? el grado de desvío que tiene y el grado de afectación en su calidad de vida, como para valorar o poner en la balanza si vale la pena operar o no. Por lo general, por más que tenga 13 años, si el desvío es muy importante y no puede respirar por la nariz y eso la lleva o eso conlleva que la mucosa se inflame y genere esta rinitis y empeoren los síntomas, en esos casos, siempre dependiendo el caso y dependiendo el nivel del desvío, se puede elegir hacer la cirugía o no. Obviamente que uno tiene en cuenta y trata de evitar resecar aquellas zonas del tabique que todavía están en crecimiento y que la pueden llevar al día de mañana a un nuevo desvío y a necesitar una nueva cirugía. Pero siempre depende de cada caso en particular. Hoy en día lo que uno trata de hacer es priorizar esta mejora en la calidad de vida y si es un desvío importante, se puede pensar o empezar a proyectar en una cirugía. Genial, genial. Bueno, bueno, acá dicen, gracias a una consulta con el doctor Laborde, no solo quedó atrás la apnea, la máscara, etcétera, etcétera. Bueno, acá te están agradeciendo, Ezequiel, el paciente Zenón López. Así que... Muchas gracias. Bueno, me parece que no hay más preguntas del público. No sé si alguien quiere agregar algo más. ¿Vos querés agregar algo? ¿No? ¿Ezequiel? No, me parece que está todo claro. La importancia, bueno, de la consulta inicial para, bueno, ir guiándose en el tratamiento y los estudios que hay que solicitar si es que son necesarios, etcétera, pero me parece que está todo claro. Los invitamos el sábado a que vengan. Sí. Yo quiero dejar un pequeño comentario. El concepto o una cosa que tienen que poner en la balanza es que tienen que valorar lo que es la calidad de vida. Muchas veces todos los pacientes que tienen insuficiencia ventilatoria nasal, esto va ocurriendo lentamente y tienden a acostumbrarse a esta situación. Y como que no pueden tener relevancia del grado de afectación que tienen porque están acostumbrados realmente a esto con el correr del tiempo. Realmente consultar y tratar de corregir esto es una apuesta a mejorar la calidad de vida y van a ver que no se van a arrepentir. Genial. Sí. Nada más. Bueno, acá Amelia nos pone muchas gracias por la oportunidad de esta consulta gratis y por la voluntad de informar. Bueno, Amelia, si te parece oportuno, podés venir el sábado. Si tenés alguna consulta presencial o más específica, te esperamos también. Pregunta si va a estar grabada la sesión. Sí, después la van a subir, la gente de docencia del hospital la va a subir a la página de YouTube que tiene el hospital, así que la van a poder volver a ver ahí. Igual si quedaron dudas, pueden venir el sábado y acercarse al servicio, que vamos a estar los 4 y podemos charlar personalmente. Así que bueno, me parece que nada más. Espero que les haya servido a todos. A nosotros como equipo de rinología nos sirve y mucho estar en contacto con la gente y tener estos intercambios. Así que los esperamos el día sábado. Les reitero el horario de 8:30 a 11 en el servicio de otorrinolaringología del Hospital Británico, que está a cargo de la doctora Binetti, la doctora Carolina Binetti, que seguramente también va a estar acompañándonos. Y vamos a estar seguramente nosotros 4 para lo que necesiten. Así que bueno, buenas noches y nos vemos el sábado. Chao. Hasta luego. Buenas noches.